Hermanos, pues estamos muy contentos, muy animados de poder tener este tiempo juntos, de poder compartir este tiempo donde estamos sin duda aprendiendo y cada vez pues conociendo más del plan y de lo que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? Quiero animarte mucho a estar en la reunión, poder ver y conocer todo lo que Dios tiene preparado para ti, para mí, el día de hoy. Y si vienes por primera vez, pues te queremos dar la más cordial bienvenida, la Iglesia de Cristo aquí en Izcali, y queremos compartir este tiempo juntos, compartir de la palabra de Dios, poder estudiar acerca de ella y saber todo lo que Él tiene preparado para nosotros. Entonces, bienvenidos esta mañana. Estamos en la iglesia hablando acerca de la renovación. Este año, como te compartía, hemos estado hablando mucho acerca de renovarnos en todas las áreas de nuestra vida, en todos los aspectos que tenemos, pero obviamente tenemos que poner bases sólidas para poder construir nuestra iglesia y poder construir nuestra vida en ejemplo para Dios, para glorificar su nombre, para alabarle por todo lo que Él nos da. Y hoy vamos a continuar con nuestra serie que ya te hemos compartido, esta serie que estamos hablando acerca de una iglesia sana y ejemplar basada en la carta de Pablo a Tito. Y ahí en la carta nos habla específicamente en el versículo 5, le dice Pablo, te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Ese era el encargo que le estaba haciendo, ese era el encargo que le estaba poniendo a Pablo y le estaba enseñando a Tito, perdón, y le estaba enseñando acerca de lo que debería de hacer, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo principal. Esta carta tiene el propósito principalmente de Pablo pudiera instruir, que Pablo pudiera instruir a Tito en la difícil tarea que tenía de poner orden en una iglesia, como te había comentado, que estaba desordenada, que necesitaba orden, que necesitaba estar al pendiente del plan que Dios tiene y estaban desviando, ¿verdad?, del plan original que Dios tenía. Ya veíamos en las primeras cartas acerca de cómo podemos construir una iglesia, cómo podemos llevarla, y hoy vamos a continuar en ese propósito, ¿verdad?, de poder construir la clase del día de hoy. Se llama Construyendo una iglesia, construyendo con una sana doctrina. Una de las maneras como podemos contribuir a construir una iglesia de esa manera es con la doctrina sana. Y la clase de hoy específicamente vamos a hablar mucho, Pablo instruye mucho a Tito acerca de la expectativa que él tiene para cada persona en la iglesia. Como vimos, primero hablaba acerca de tener una administración correcta, los dirigentes, los encargados, el cuerpo administrativo de la iglesia que podía enseñar los roles específicos y las cualificaciones que deberían de tener cada uno de ellos. Pero ahora Pablo quiere hablar un poquito más hacia toda la iglesia. Y hoy vamos a empezar ahí en el versículo número 1. Dice, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y es increíble que le está hablando específicamente, le está diciendo, enseña, en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina, no lo que los falsos maestros enseñan, no lo que la gente quiere escuchar, porque muchas veces nosotros queremos escuchar, nosotros queremos como poner lo que Dios nos quiere decir, pero la realidad, como hemos visto, la palabra de Dios es la única que nos dice cómo debemos actuar y cómo debemos de vivir. Y Pablo estaba diciéndole a Tito que enseñara de una manera correcta, de acuerdo a la sana doctrina que debíamos de tener. Los falsos maestros se enfocaban en desviar a la iglesia en cuanto a las ideas, lo que ya hablamos en la introducción acerca de la cultura que se estaba viviendo ahí en Creta, de todo lo que estaba sucediendo. Pero él tenía una expectativa muy fuerte del papel que cada uno debería de tener. La expectativa que Pablo le estaba tratando de decir en este capítulo se enfoca principalmente al papel que cada uno de nosotros como miembros de la iglesia y obviamente como personas, si creemos en Dios, necesitamos saber correctamente acerca del papel adecuado
que tenemos en la iglesia. La iglesia está compuesta de diferentes miembros que variamos en diferentes edades, educación, nivel socioeconómico, pero Dios pone las expectativas de cómo debemos de comportarnos de acuerdo a los diferentes roles que tenemos en la iglesia y específicamente lo que debemos de cuidar en cada uno de estos aspectos. ¿Para qué? Para poder formar esa iglesia sana y ejemplar. Entonces, Pablo empieza en esta parte con esa expectativa. Vamos a seguir leyendo ahí. La primera parte que él enseña, enseñando y viviendo la sana doctrina. Es la manera como tú y yo vamos a poder construir una iglesia sana y ejemplar. Y recuerda, como te dije en la primera vez, no solo una iglesia sana y ejemplar, pero también nuestra vida que sea sana y ejemplar a Dios. Y Pablo empieza aquí en el versículo 2, le dice, los ancianos deben de ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la perseverancia. Una de las cosas que Pablo le estaba diciendo específicamente, empieza él hablando acerca del rol de los ancianos. Y aquí lo que él está utilizando, porque ya hablamos del rol, debemos de identificar la palabra que Pablo utiliza en este caso es trasbutes, es una palabra griega que significa a los más viejos en edad, o sea, las personas más maduras, a las personas de una edad más avanzada. Pablo no se está refiriendo en esta palabra de ancianos, no se está refiriendo al rol del anciano en la iglesia, como lo vimos en la clase anterior, pero se está refiriendo a las personas con una edad avanzada o personas mayores, pero básicamente con la expectativa de una mayor experiencia espiritual por la madurez que han adquirido. Esta palabra básicamente aparece solamente en dos lugares, en Lucas capítulo 1, en el versículo 18, y en Filemón capítulo 1, versículo 9. Ahí se utiliza esta palabra, pero otra vez, no al anciano en el cargo eclesiástico. Entonces es importante entenderlo porque es diferente la expectativa, aunque lo mismo que aplica, si obviamente está aplicando para nosotros o para las personas de edad avanzada, obviamente aplica lo mismo para el rol del anciano, pero básicamente está hablando la expectativa que debe de tener cada uno de los ancianos. Y él empieza con la lista y dice primeramente que los ancianos, hermanos, si tú eres una persona de edad avanzada, una persona mayor, una persona madura en la fe, la Biblia o Pablo le estaba instruyendo a Tito que el ejemplo, la forma de vivir de estas personas deben ser sobrias, obviamente vigilantes, moderados en su palabra, no dados al chisme o a calumnias, etcétera, moderado en la forma de comer, moderado en la forma de beber. Si tú comparas las diferentes versiones, vas a encontrar diferentes, tal vez términos, pero a fin de cuentas viene siendo el mismo propósito. Habla también que deben de ser dignos. Y algo que es interesante, que a mí me llama mucho la atención, es que dice, los ancianos deben ser, o sea, la expectativa, lo que le estaba diciendo Tito, que observara que los ancianos en la iglesia, las personas mayores, deberían de ser dignas, básicamente deberían de ser personas honorables en su comportamiento, un comportamiento reverente, un comportamiento apropiado, no rebeldes, no irrespetuosos, sino personas que realmente puedan ser dignas, obviamente por la madurez y por lo que han aprendido a través de los años. También dice que deben de ser prudentes, o sea, deben de ser discretos, restringidos, deben de tener un dominio propio. Sabes, a veces pensamos que las personas maduras, las personas adultas, las personas de mayor edad han dominado todas sus pasiones, pero debemos de ser muy prudentes. Entre más avanzamos en nuestra edad, obviamente las tentaciones abundan o aumentan, y es ahí donde el llamado es a tener un dominio propio, a controlarse, a controlar en todos los aspectos que de alguna manera ha superado. Muchas veces es triste escuchar que personas ya en edad avanzada caen en pecados o en actitudes anteriores que habían abandonado. ¿Por qué? Porque dejan el dominio propio, no continúan con esa expectativa que Pablo le habla a Tito que deben de cuidar. También habla de tres ingredientes principales en estas personas. Deben de ser sanos en la fe, o sea, una fe pura, una fe real, una fe realmente de corazón. Estaba hablando mucho acerca de cuidar esa fe y no desviarse.
del propósito. ¿Por qué? Porque otra vez, cuando llevamos tiempo, cuando conocemos de la palabra o somos mayores, a veces podemos cambiar nuestra fe por las situaciones por las que estamos pasando. Sanos en el amor, una de las cosas principales en la vida de un anciano, de una persona mayor, debe de ser el amor, que expresar ese amor y que la gente sienta ese amor. A mí me anima mucho en las iglesias donde he podido estar y donde he podido ministrar, me anima mucho ver el amor que los hermanos mayores nos brindan, sus abrazos, su ternura, su comprensión, sus oraciones. Es muy obvio el trato que nos dan cuando nosotros podemos identificar. Y Pablo habla acerca de estas características que deben de tener. También habla que deben de ser sanos en la perseverancia. Otra vez, porque necesitamos perseverar y cada vez entre más grandes nos volvemos, los obstáculos son más grandes y debemos de perseverar en poder vivir la vida que Dios nos ha llamado, obviamente viviendo con esa esperanza que tenemos, pero perseverando en nuestra vida cristiana. Y yo quiero animarte mucho, amigos, si estás conociendo, estas son especificaciones que obviamente el mundo nos las exige o nos las pide, pero con cuánto más reverencia debemos de tenerla aquellos que formamos parte de la iglesia, aquellos que formamos parte del reino de Dios. Por eso yo quiero animarte, hermano, a preguntarte, ¿tú vives así? Quiero animarte, amigo, a preguntarte, si tú estás en esta edad, ¿tú te caracterizas de esa manera? Las nuevas generaciones pueden ver en ti estas características que Pablo le dice a Tito que deben de ser, que deben de estar en una persona que ha adquirido ese compromiso, que ha entendido la palabra, que ha llegado a esa madurez, y no por la experiencia de los años, sino porque la palabra de Dios ha transformado su vida. Eres un hombre de fe, eres un hombre de amor, la gente te reconoce por el amor, puede decir, ¿sabes? Me impacta el amor de este hermano, y si no, es tiempo de ponerlo. Fíjate, es interesante cómo al ver las escrituras podemos ver cómo Pablo, de la misma manera, continuaba, ¿verdad? Decía, siempre recuerdas en Primera de Corintios, en el capítulo 13, versículo 13, él habla acerca de estas tres cosas que deben de, estas tres virtudes que deben de estar fuertemente en nosotros. Y él habla y dice, la fe, la esperanza y el amor son cosas que no podemos quitar, son cosas que no podemos alejar. Y entre más, otra vez, entre más grandes o mayores nos volvemos, deben de ser características que se hacen obvias dentro de nosotros. Entonces, esto es lo que tenemos que enseñar, y también como padres debemos de cuestionarnos si nosotros estamos enseñando esto. Él le habla que debe de ser, y es nuestro ejemplo principal en la práctica, que ellos, los jóvenes, los hijos menores, puedan ver ese ejemplo dentro de nosotros. ¿Cómo enseñamos la sana doctrina? Obviamente empieza con nuestro ejemplo y nuestra manera de vivir para que ellos puedan moldear dentro de su corazón el ejemplo de lo que es una persona mayor y que sin duda quiere transmitir. Ese es el plan que Dios tenía para nosotros y debemos de continuar. Después, Pablo en el versículo 3 dice, asimismo, ahora habla las ancianas, refiriéndose otra vez, la misma palabra que utiliza aquí se refiere, ahora es la misma palabra, pero en connotación en término femenino. Dice, deben de ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno y que enseñen a las jóvenes. Otra vez, Pablo está exhortando, Pablo está hablando aquí ahora a las hermanas mayores con la misma palabra. Sabes, yo creo que algo que hemos hablado mucho, a mí me super inspira, me anima el ejemplo de nuestras hermanas mayores, de ver su fe, su devoción, pero desgraciadamente también hay una tendencia en nuestra cultura y en el mundo de la falta de dominio en estas áreas que Pablo está hablando. Y es algo que debemos de cuidar específicamente en la iglesia, especialmente con los nuevos temas que hay hoy en día, con las diferentes formas de pensar que hay. Debemos tener mucho cuidado en seguir la sana enseñanza que la Biblia nos enseña para poder entender el rol. Él habla específicamente a las mujeres mayores y les dice, en primeramente, que deben de ser reverentes en su conducta. ¿Qué quiere decir eso? Principalmente, otra vez te invito, si ves las diferentes versiones, te vas a dar cuenta que habla acerca de concentradas en Dios, enfocadas
en la expectativa que Dios tiene de su vida. Y hay muchas escrituras donde nos habla acerca de cuál debe de ser la expectativa de una mujer en la iglesia y específicamente de una mujer mayor, concentrada en la palabra de Dios espiritual y enfocada, no calumniadoras. Tristemente, este es un pecado muy grave que acosa a muchas mujeres y a hombres también, pero principalmente atender al chisme, atender a calumniar. Y Pablo habla directamente, le dice a Tito que cuide mucho, otra vez la palabra que él utiliza, dice, deben de ser, o sea, la conducta de estas mujeres debe ser reverentes, deben de ser no calumniadoras. Y algo interesante, dice, no esclavas del mucho vino. Tal vez nos suena raro, pero en realidad, hermanos, hoy es una característica muy común que vemos, cada vez más mujeres, al igual que hombres, se vuelven esclavos del vino. Antes veíamos como que sí, tal vez el hombre toma más, pero últimamente, y ya aún la Biblia nos lo advierte desde antes, tenemos que tener cuidado, es un pecado a la adicción, a volverte a esclavo a estas áreas, ¿verdad? Y específicamente aquí habla al vino, ¿verdad? No, a no emborracharse, a no caer en ese pecado. Y por último dice que enseñen lo bueno. ¿Sabes? Dios ha dotado, y es lo que yo aprecio mucho a nuestras hermanas, de una sabiduría impresionante, con una sensibilidad increíble, y las exhorta, Pablo le dice a Tito, exhórtalas para que ellas enseñen lo bueno, que estén influenciando específicamente a quién, pues obviamente a las más jóvenes, a las nuevas generaciones, porque hoy en día, por todas las formas y antes igual, o sea, siempre ha existido eso en el mundo, el ejemplo de las hermanas mayores es esencial en la vida de los más jóvenes. Y por eso Pablo continúa directamente en el versículo 4 y 5, continuamos ahí, él ahora habla que enseñe a las jóvenes. Y a las jóvenes, obviamente aquí les hace, aquí el llamado ahora es hacia las jóvenes. Y les dice, enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Fíjate qué increíble cuando vemos todas las características que Pablo les estaba poniendo a ellas, a las mujeres mayores. Y ahí es otra vez, tenemos que tener mucho cuidado. Hermana, yo te animo mucho que tú veas qué tal el ejemplo, qué tal lo que estás dejando a las nuevas generaciones. Ellas pueden ver en ti a una mujer así como describía la Biblia. ¿Para qué? Porque dice aquí en el versículo 4, dice que enseñen a las jóvenes que amen. Hay varias áreas que Pablo está enseñándole a Tito que debe enfocarse las hermanas mayores para enseñar a las más jóvenes a aprender, pero obviamente tiene que ser a través del ejemplo, porque en todos estos roles, hermanos, a veces es muy fácil decirlos porque la experiencia o por lo que hacemos tal vez nos permite hacerlo, pero la realidad debemos de cuestionar si en nuestra vida diaria realmente somos ejemplos en esas características que está describiendo. Si realmente los hermanos nos podrían ver de esa manera, si los miembros en la congregación te podían ver o te pueden ver de esa manera. Y por eso él enseña a las mayores lo que deben enseñar a las más jóvenes. Y les dice básicamente que debe enseñarlas a amar sus maridos. Obviamente, ¿por qué? Porque cuando somos jóvenes hay mucha rebeldía, pero algo que uno puede aprender mucho de las hermanas mayores es acerca de cómo amar al esposo, cómo poderle, no permitirle, pero sí entender el rol que Dios le ha dado. Por eso ellas deben enseñarles a cómo amar respetándolo, cuidándolo, cómo deben de amar a sus hijos y no nada más. A veces, y eso es lo que aprecio en la iglesia, yo, gracias a Dios, mi esposa y yo hemos recibido mucha instrucción acerca de cómo amarnos en todos los talleres y todas las clases,
que hemos tenido de matrimonios que la Biblia nos ha enseñado acerca de cómo construir el matrimonio y también de cómo amar a nuestros hijos, quitando nuestras áreas tal vez permisivas o nuestras áreas que tienden a apapacharlos, sino no a cuidar las áreas, pero también al mismo tiempo a ser pacientes, a entender sus edades, a comprender las diferentes etapas que cada uno de nosotros pasamos. Pero la Biblia nos enseña y por eso Pablo le dice a las mujeres que debe enseñarles a las nuevas jóvenes cómo deben de amar a sus hijos, cómo disciplinarlos, cómo ayudar en todas esas áreas. También a ser prudentes, a no ser dadas a la imprudencia, a causar conflictos, a estar en diferentes cuestiones, ¿verdad? Que muchas veces puede afectar. Y nosotros tienen que cuidar mucho esa área, ¿verdad? De estar cuidando a nuestros jóvenes en esas áreas puras. Desgraciadamente, la pureza es algo que afecta a todos, en todos los roles de la iglesia, pero necesitamos mucho la pureza en el corazón, la pureza en nuestra vida diaria. Por eso es que es tan importante entender la diferencia de la cultura a la diferencia de la escritura, porque la cultura puede permitirnos ciertas cosas, pero la palabra de Dios nos dice que es realmente ser puro, que realmente debemos de cuidar y que realmente debemos de atender. También exhorta a que sean hacendosas en el hogar, activas en la vida diaria, en todos los aspectos, obviamente roles que debemos de cuidar o que a veces otra vez descuidamos o las mujeres jóvenes descuidan por la cultura o las diferentes cosas que nos enseñan. Hoy en día debemos de aprender acerca de las escrituras, qué es la expectativa y cuando no lo entendemos muy claramente preguntar. Por eso las hermanas mayores pueden ayudar mucho. Como yo te decía, aprecio mucho a las Noemís, a las Abigails que pueden ayudar, que pueden trabajar con estas hermanas jóvenes y esta nueva generación que obviamente debe de estar. Una de las cosas que Pablo más habla, y no solo aquí, en varias escrituras, acerca de estar sujetas al marido. Y es un problema muy común, es un problema muy real, la falta de sumisión que hoy vemos en el mundo en el actual que vivimos. Si era un problema antes, lo es hoy, pero hay una tendencia en querer competir y no aplicar las expectativas que Dios tiene para cada uno de los roles. Otra vez, hay que entender y hay que estudiar acerca de qué es el estar sujeta al marido, poder estudiar la Biblia y especialmente a las jóvenes y aún a mujeres mayores, hay que entender que este es un mandato que Dios da y tenemos que entender el contexto y todo la forma como una mujer sujeta. Hoy el mundo vive en insumisión, en una pelea por los papeles, por el papel del hombre, de la mujer, pero siempre la palabra de Dios es la que nos va a guiar. Y por eso Pablo, en cada una de las edades y en cada una de los roles de los diferentes miembros, dice, exhórtalos a ser, cómo deben de ser transformados. Y todos nosotros, gracias a la palabra de Dios, hemos sido transformados con un propósito, como lo dice ella aquí, para que la palabra de Dios no sea blasfema. O sea, qué increíble que da las expectativas, porque es la razón principal que enseña todo esto, para que la palabra de Dios no caiga en descrédito y la palabra de Dios nunca sea algo que cambiamos o que quitamos de nuestras vidas. La mujer joven que esté escuchando hoy, yo quiero animarte, entendiendo todo lo que vivimos en el mundo hoy, pero estás aprendiendo esto de las hermanas mayores, te estás esforzando en ser una mujer así, vives con esa expectativa o vives cuestionando, pensando cómo te ve la sociedad, cómo te ven los amigos o cómo te ve Dios, qué es lo más importante para ti. Y lo más importante en todos los roles es cómo nos ve Dios y cómo debemos de cuidar. A veces hay cosas que no nos gusta, en el rol que tenemos en la vida, pero pues es el plan de Dios y debemos de permanecer en ese plan que Él tiene para nosotros. Después Pablo continúa, seguimos leyendo ahí en el versículo 6, y él continúa aquí leyendo y dice, asimismo, exhorta a los jóvenes. Ahora está hablando con los más jóvenes. Y fíjate otra vez dice, que sean, está exhortando a los hombres jóvenes ¿a qué? A ser prudentes. Pero aquí hay algo interesante, obviamente como Tito era un hombre joven y él hablando a esta
nueva generación, estos jóvenes, le dice, Tito era un mismo joven que estaba aprendiendo por esta carta, acuérdate que es de instrucción. Obviamente Tito llevaba una vida, obviamente para poder estar ahí, Pablo no lo hubiera dejado si él no tuviera esas características, pero le dice que se muestre, o sea, habla casi directamente a Tito como una representación de todos esos jóvenes, y le dice, en todo ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Entonces, ahora Pablo está exhortando a los más jóvenes, está exhortando a ellos a seguir esas expectativas y le dice a Tito, debes de enseñar otra vez cómo, enséñales con tu ejemplo. ¿A qué? Bueno, les habla primeramente a que fueran prudentes, les dice, deben de ser prudentes. Hay una palabra que me llama mucho siempre, juicioso, que se utiliza mucho en Sudamérica, en Colombia específicamente, mi esposa es colombiana, y dicen mucho, sé juicioso, o sea, que seas, entiendas lo que Dios está haciendo, sé prudente en las cosas que haces, piensa lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque muchas veces no aprendemos a controlar lo que hay dentro, actuamos por las diferentes formas como nos sentimos y dejamos de mirar, nos apresuramos y no somos prudentes en las cosas que hacemos, decimos. A veces la tendencia del hombre joven es dejarse llevar por su juventud, por sus deseos, específicamente en el área de la pureza, ¿verdad? Los malos deseos, a veces no controlamos y por eso debemos de entender que debemos de vivir una vida pensando que el que nos ve es Dios, no los hombres, no las personas, sino delante de Dios Él pone las características de cómo debemos de ser y nos llama o nos exhorta a los adultos, a los jóvenes, a vivir vidas que sean prudentes, que seamos juiciosos en la manera como vivimos. Tristemente, muchos jóvenes empiezan con deseo, pero después se dejan llevar por lo que hay dentro y terminan en pecados muy graves, ¿verdad? Muy triste, de la inmoralidad que vivimos hoy. Hoy es impresionante, estuvimos, bueno, por varios años hemos trabajado en el ministerio universitario y al ir a la universidad y compartir con los jóvenes, estar en las universidades, es impresionante ver la impureza y la inmoralidad que había aún dentro de la escuela, ya no hablando afuera, sino dentro de las mismas universidades o en las preparatorias. Por eso es que Pablo le exhorta a Tito que los jóvenes deben de ser prudentes y no dejarse llevar por lo que estaban viviendo o lo que estaban experimentando. Entonces, debemos de cuidar mucho esas cosas. Habla de cuidar a ser jóvenes, o sea, cuidar la vida con su ejemplo, ¿verdad? Y fíjate las palabras que él dice, con buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable. O sea, en cada una de estas características, él habla cómo deberían de cuidar todas esas situaciones y él conocía perfectamente a Tito, pero no dejó de exhortarlo para que él fuera ese ejemplo, para que él continuara. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que el mejor sermón que Tito podía dar era el sermón de su vida y que los demás la vieran. Y yo creo que en esa área, igualmente nosotros a veces no necesariamente queremos un sermón, pero nosotros podemos hablar mucho de Dios en nuestras casas, en la calle, en el trabajo, en la escuela, pero si nuestra vida realmente no es un ejemplo, si realmente no estamos dotados de esas características, tenemos que tener cuidado. Por eso Pablo le exhorta a Tito que lo haga con su ejemplo. Tito como alguien que enseña buenas obras con la doctrina, con cada una de estas áreas, y hay un propósito, porque obviamente siempre vamos a ser criticados por la forma como vivimos, por la forma como actuamos, la gente va a cuestionarnos, pero él dice para que el adversario se avergüence y no pueda decir nada. Cuando nosotros vivimos estas expectativas o estas características que Dios tiene para nosotros, las personas nos pueden atacar o pueden cuestionar o pueden decir, pero cuando somos un ejemplo, la verdad es que esas personas se avergüenzan porque no pueden decir,
pero sin embargo si no estamos viviendo de esa manera, obviamente va a ocasionar que se hable mal de Dios, en lugar de ser alabado el nombre de Dios sea criticado. Y hoy, tristemente, el cristianismo a nivel mundial tiene mucho esta tendencia, simplemente de hablar, pero no de cuidar. Y yo algo que aprecio en la iglesia, que es algo que cuidamos, que valoramos, que entendemos. No somos perfectos definitivamente y cometemos muchos pecados y errores, pero sin duda Dios nos llama a reflexionar, a pensar, y increíble como nos decía en la Santa Cena, la oportunidad de poder renovarnos, de poder pensar lo que hicimos hoy en la mañana antes de la clase, el poder reflexionar, en renovar siempre ese pacto con Dios, en darle gracias por el sacrificio que Él ha hecho por nosotros, a fin de entender todo lo que Él tiene para nosotros. Yo quiero animarte y también cuestionarte, joven, si vives así, si es la vida que estás llevando o estás dejando llevar por tus deseos. Hay muchos universitarios que se dejan llevar y caen, tristemente destruyen sus vidas por cuestiones o por deseos que no previenen, y obviamente eso les daña profundamente. Yo quiero animarte mucho a tomar esa expectativa que Dios tiene para nosotros. La siguiente cosa que habla en el versículo del 9 al 10, ahora exhorta a los siervos. Aquí la palabra que se utiliza para siervos realmente en la Biblia, en el griego, es esclavos, dolos. A que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adorne la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respecto. Y ahora la enseñanza que Pablo está dando es a los siervos, como te decía, está hablando a los esclavos, es la palabra que se utiliza, y nosotros sabemos en el primer siglo, en esta época en que se escriben las cartas, obviamente la esclavitud existía, era parte de la vida diaria. Entonces, nosotros lo podemos ver hoy de una manera muy práctica como trabajadores, como trabajadores en cualquier ámbito, cualquier relación de empleado con empleador, nosotros debemos vernos así. Y otra vez dice, para que sean, exhórtalos a ser de esa manera, enséñales cómo deben de ser en todo. ¿Sujetos a quién? A sus amos en todo. Una de las características que a veces nos cuesta mucho trabajo es de verdad sujetarnos en todo. Necesitamos entender la autoridad de nuestros jefes en los diferentes ámbitos de trabajo que tengamos, nos guste o no nos guste, son nuestros jefes. Y también la Biblia nos enseña que toda autoridad es Dios quien la ha puesto. Entonces tenemos que tener cuidado de ser obedientes, de ser respetuosos, como sujetos. O sea, no hacer cosas malas, obviamente, o todo a través de la palabra, pero obedientes. A veces no nos gusta, a veces somos desobedientes y respetuosos, no respetamos el rol que Dios ha puesto en algo a la gente en nuestros como jefes, ¿verdad? También complacientes, o sea, con el deseo a veces que tristemente en los trabajos muchos son despedidos porque hacen las cosas por hacer, no hay deseo de superación, no hay deseo de crecer, no hay deseo de, como hago por hacerlo, pero no con un deseo de realmente cumplir y con satisfacción hacer el trabajo que tú tengas, sea el que sea, debemos hacerlo de todo gozo. Por ejemplo, si tú estás en un trabajo donde tú no disfrutas y solo estás ahí, pues obviamente no va a haber un deseo de hacerlo. Claro, hay necesidad y podemos trabajar en lo que sea, pero hay que buscar siempre hacerlo con todo el corazón para que podamos ser complacientes a nuestros trabajos. No contradiciendo, o sea, no siendo personas que causan pleitos, disgustos. Otra vez, tal vez algunos han corrido por causar pleitos o causar problemas dentro de la empresa, ¿no? Qué triste, ¿verdad? O cuando causamos conflictos o queremos ser partidarios de nuestras ideas, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado en cómo expresar nuestras ideas, nuestras formas de hablar. O sea, la Biblia, aún en todas esas cosas, nos enseña y nos da mucha dirección, ¿verdad? También nos habla acerca de no defraudando, siendo honrados. Si estás puesto a cargo, debes de ser honrado con lo que te han dado, si es en el área de finanzas, si es en el área de, aún nosotros mismos con nuestros propios impuestos, ¿verdad? No defraudando, siendo honrados, rectos en las cosas
que nosotros hacemos, los horarios, y tú sabes todo lo que implica todas estas áreas, ¿verdad? Definitivamente lo hemos aprendido y hemos visto. Y por último, dice, mostrando toda buena fe, el deseo de querer servir, el deseo de querer dar, el deseo de poder, pues, dar lo mejor en nuestro trabajo, ¿verdad? Porque dice, me gusta mucho esa manera como lo describe, ¿verdad? Para adornar la doctrina de nuestro Salvador. Imagínate qué increíble que nuestra forma de vivir, y esto lo hablo en general de todo, adorna realmente la doctrina que a veces la gente dice, no, es que yo no lo creo. Pero mira, Pablo lo está enfocando diciéndole, tienes que verlo de la manera como adorna, decora todo lo que Dios está con tu ejemplo de vida, lo está poniendo ahí. Entonces, él está hablando otra vez, los consejos que está dando directamente, ser amable, ser así. Y yo quiero animarte otra vez y retarnos mutuamente, ¿verdad? Somos ese tipo de empleados, somos ese tipo de siervos, tenemos esa actitud en nuestro trabajo. Realmente estamos pensando que todo lo que hagamos en el trabajo, de una o de otra manera, se refleja en lo que hagamos. A veces es interesante, hemos oído historias y la mayoría de nuestros hermanos que se han convertido muchas veces han llegado por alguien en el trabajo que ha sido un ejemplo, que ha sido un ejemplo en su forma de vida, de trabajar. Y dicen, es que yo te veía y de repente veía a todos chismeando y tomándose tiempo extra y tú estabas trabajando, ¿verdad? Y te preguntan por qué, ¿verdad? Y eso es lo que adorna la doctrina, decir, mira, no es con las palabras, pero es a través del ejemplo como podemos lograrlo, ¿verdad? Y eso es lo increíble de la palabra de Dios, que nos lleva a hacer de esa manera. Yo quiero animarte a que tú lo pongas de esa manera, que lo pienses siempre de esa manera. ¿Qué es la otra cosa como podemos construir una iglesia sana y ejemplar y en este área de la sana doctrina? Bueno, procurando la santidad. Ya no lo habló ahorita de alguna manera, pero también continúa diciendo en el versículo 11 y 12, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Otra vez, Pablo está hablando aquí de el poder vivir la vida cristiana, sin duda es un reto. ¿Cómo lo podemos lograr? Pues a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da la fortaleza para poder vivir de una manera diferente. Tal vez, obviamente, sin el Espíritu, tú y yo estamos dominados por el mundo y vivimos con las tentaciones del mundo. Pero la manera como podemos vencer esas tentaciones es obviamente con el espíritu aumentándolo. ¿Cómo se aumenta el espíritu? Pues obviamente a través de la lectura de la Biblia, otra vez a través de la oración, a través del plan que Dios tiene para nosotros de entender su palabra. Y de esa manera es como nosotros vamos haciendo las tentaciones a un lado. Debes recordar que por el simple hecho de que Cristo murió por nuestros pecados, Él nos rescató de la vida que llevábamos, la vida que vivíamos y la manera como tú y yo actuábamos. Él nos rescató, Él nos dio esa gran oportunidad de poder ser transformados. Y es su poder que actúa en nosotros, es su poder, la comprensión de su palabra, la comprensión de lo que a Él nos ha dado para que podamos vivir en esa expectativa. Tenemos que entender, hermanos, no es suficiente renunciar al pecado y a los malos deseos, pero debemos también vivir activamente para Dios. Pablo exhorta a Tito en la carta varias veces hablando de las actividades, las obras, el enfoque que él tenía que hacer para entender la vida que él debería de llevar y la forma como él debería de vivir. Qué gran mensaje tenemos, hermanos, qué increíble que tú y yo podemos vivir esa sana doctrina, procurando buenas obras, trayendo salvación, que lo que Dios ha hecho en nuestras vidas podemos compartirlo, podemos anunciarlo para que la gente conozca. Y amigos, si estás hoy conectado y puedes ver las clases anteriores acerca de esta carta, puedes ir viendo cómo Dios quiere trabajar, no solo en la vida de la iglesia, pero en tu propia vida y en nuestra vida Él quiere. ¿Para qué? Para que lo hagamos. ¿Cómo podemos hacerlo? Practicando, siendo útiles dentro de su reino y de su iglesia. La última cosa que la carta nos enseña, podemos también construir una iglesia sana y ejemplar a través de aguardando
la esperanza gloriosa que tenemos. Versículo 13 y 14 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de las buenas obras. Dice, asegurando la esperanza. Qué increíble esa esperanza de vida eterna que tenemos. Qué increíble, hermanos, el corazón de Pablo de anunciar el mensaje, la esperanza en la vida eterna. Gracias a Dios, esta se ha manifestado, esta Dios la ha puesto, y Pablo exhorta a vencer todo tipo de luchas, todo tipo de maldad que hubiera dentro de nosotros, con un solo propósito, con la esperanza, con los ojos puestos en la vida eterna, con los ojos puestos en la vida venidera, de la manera que podemos hacer a un lado cualquier tipo de pecado, cualquier lucha con el pecado, porque si nos aguardando esa esperanza que Él ha puesto para nosotros, luchamos esta vida, obviamente no tiene ni comparación lo que el mundo ofrece a lo que Dios nos ofrece. Y tal vez aparentemente el mundo nos ofrece mucho, pero tristemente vamos viendo que lo que el mundo nos ofrece, las consecuencias son terribles. En cambio, lo que Dios nos ofrece, las consecuencias son increíbles, son divinas, son eternas, son especiales. No solo somos libres de nuestra sentencia de muerte por nuestro pecado, pero también somos purificados de la influencia del pecado en la medida que crecemos en Cristo. Entre más conocemos a Cristo, sin duda, más nos vamos purificando, más nos vamos transformando, y de esa manera vamos construyendo una iglesia sana y ejemplar, pero también una vida que honra y gloria a nuestro Dios. El versículo 15 termina y dice, le termina diciendo básicamente, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Pablo le está hablando acerca de enseñar esto, ¿verdad? De hablar acerca de esto. Le dice, habla, exhorta y reprende. Otros necesitan escucharlo, sin duda. A veces necesitamos entrar y hablar en la vida de las personas para que se den cuenta cómo están viviendo, y también nosotros necesitamos hacerlo. Aquí Pablo le estaba diciendo a Tito que lo hiciera porque la iglesia aquí en Creta necesitaba escuchar, necesitaba ser exhortada, y muchos necesitaban ser reprendidos en el estilo de vida que estaban llevando. Ya no hablando acerca de todos los cretenses, pero hablando específicamente de los cretenses que eran miembros de la iglesia. Por eso Pablo le da a Tito estas instrucciones específicas para cada uno de los roles y de las edades en la iglesia, para que tuvieran cuidado y tuvieran siempre con la sana doctrina, no lo que Tito pensaba o lo que Tito creía que debía de enseñar, pero de acuerdo a la palabra de Dios, que él pudiera exhortar y enseñar estas cosas. Es fácil sentirse inseguro muchas veces cuando le llamamos a alguien por alguna cosa que podemos ver, pero tenemos que no tener miedo. Yo quiero animarte mucho en cualquier circunstancia a expresar, a exhortar lo que tú ves. Y si tú ves algo malo, con mucho respeto, con mucha confianza, digámoslo y ayudémonos. ¿Para qué? Para poder cuidar que los roles que estamos teniendo como miembros en la iglesia se están cumpliendo de acuerdo a la doctrina y a la enseñanza que Dios nos ha dado. Tal vez la pregunta aquí es para nosotros los miembros en la iglesia, ¿estamos enseñando y viviendo la sana doctrina? ¿Tu vida es una prédica en donde quiera que te encuentras? ¿Tu vida es un ejemplo acerca de lo que Dios espera de nosotros? Yo creo que hay muchas áreas que podemos trabajar, que podemos cambiar, que podemos transformar, pero siempre pensando que la palabra de Dios es el patrón que Dios va a utilizar para juzgar nuestras vidas y para que nosotros podamos vivir de acuerdo a la expectativa de Dios. No, porque yo sé que si yo voy y le pregunto a mi abuelita qué piensa de mí, me va a decir que soy un hijo increíble, pero si yo veo la palabra de Dios, yo me doy cuenta que no soy un hijo increíble. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de entender quién
es el que quién es el que nos mira, quién es el que está al pendiente que nosotros. Y amigo, yo quiero animarte, preguntarte, ¿estás menospreciando la palabra? ¿Piensas que la palabra es algo, pues, como una moda, una forma que la gente debe a veces tener en su vida? ¿O lo estás viendo que es la puerta para una transformación, para un cambio radical? Dios te está llamando, ¿no? Esta invitación, si estás aquí hoy conectado, es porque Dios te está llamando a construir también, no solo parte de nuestra iglesia, pero tu propia vida sea una vida sana y ejemplar. Hermanos, amigos, recuerden, estamos obviamente en esta área, tú y yo, construyendo nuestra iglesia, construyendo nuestra vida, pero con mucho enfoque, de acuerdo a la sana doctrina, lo que la Biblia, lo que la palabra de Dios nos enseña con respecto a ella. Muchas gracias, hermanos. Agradezco mucho este tiempo, agradezco mucho, amigos, la oportunidad de poder compartir este tiempo juntos, y te animo, si no has estudiado la Biblia o si estás en la duda si estudiarla o no, te animo a estudiar, la persona que te ha invitado, que puedas empezar a estudiar la Biblia. Y hermano, así simplemente te animo a reflexionar en estas áreas de nuestras vidas, qué puedo cambiar, qué no estoy haciendo conforme a la sana doctrina que Dios tiene para mí. Muchas gracias.